Hola chicos, hoy nos encontramos para hablar sobre el discurso público. Así es que en esta ocasión tenemos como objetivo escuchar y analizar un discurso pronunciado en una situación pública de comunicación. ¿Ya? Para ello, contarle que por supuesto el discurso público son todos aquellos discursos que son pronunciados en situaciones públicas de comunicación. Generalmente tienen carácter argumentativo, ¿ya? Porque buscan persuadir o convencer a una audiencia colectiva para asumir una actitud determinada frente a un tema o situación presentada. ¿Ya? Dice el emisor del discurso está revestido de autoridad o cierto reconocimiento. Ya pensemos en todos los discursos públicos que hemos visto, en el caso, por ejemplo, de cuando lo hace el director del colegio o en cadena nacional el presidente, ¿cierto? O no sé, un sacerdote, por ejemplo, que realiza una misa, eso también forma parte de un discurso público, pues lo emite en una situación masiva, ¿cierto? En una colectividad. Además, tiene carácter oral o escrito, no solamente oral. Ya recordemos que antiguamente se daba mucho más esto del escrito porque como no todas las personas tenían televisión, los discursos públicos se emitían a través del diario oficial del país y podía llegar a una gran masa de gente, ¿ya? No solamente es oral, para que lo tengan súper en cuenta. Y por último, se clasifican de acuerdo a la situación en la que son pronunciados. Recuerden que, como siempre les digo, todo tiene que ver siempre con el contexto. Ya, en este sentido, hay tipos de discurso público, ¿sí? El ceremonial, en donde también podríamos llamarlo conmemorativo, pues tal como lo dice el nombre, conmemora en una celebración o una fecha importante, ya no necesariamente debe ser una celebración, sin embargo sí un hecho específico, ¿sí? Como es por ejemplo la conmemoración del Día de la Mujer o en algunos casos funerales, etc. El comunitario, esto es el discurso que se expone ante una comunidad en particular, vale decir, podríamos tener como ejemplo nosotros mismos en la comunidad educativa o en el caso de la junta de vecinos, etcétera. Con respecto al político, tal como lo dice el nombre, se da en una situación pública que tiene que ver con autoridades políticas, el gobierno, candidatos a algún puesto político, etcétera. ¿Ya? Y con respecto al religioso, por supuesto, tiene que ver en una situación en donde hay una índole religiosa o relacionada con la divinidad. ¿Ya? Cada uno de estos discursos públicos obviamente se dan en el lugar correspondiente a dicha ocasión. Por supuesto, el religioso va a ser dado quizá en una iglesia, en la catedral, ¿cierto? El político podría ser en el Congreso, en la Moneda, etcétera. Con respecto a la estructura de un discurso público, tenemos en primer lugar la introducción o exordio. En realidad ese es el nombre correcto, exordio, ¿ya? Y tiene bastante relación con todos los otros textos que hemos conocido, ya que en la primera parte nos contextualiza sobre qué cosa va a hablar, ¿cierto? Y realiza una presentación principalmente. En la exposición funciona tal y como funciona el desarrollo en los otros discursos, por lo tanto en la parte más extensa, en donde desarrolla todo el tema que quiere comentarnos, ¿cierto? Y por último, la conclusión o peroratio es la oportunidad de cerrar el discurso y de realizar las últimas reflexiones que se quieran hacer a propósito del tema y obviamente despedirse. Como actividad para esta clase, luego de escuchar el discurso público que yo les voy a dejar en el link en la descripción, este va a ser el último discurso de Salvador Allende, por lo tanto, ese lo van a tener que escuchar. Va a estar subtitulado porque hay ocasiones en las que no se entiende muy bien. Sin embargo, a partir de eso deben realizar una reflexión a partir de estas 3 preguntas. La primera es ¿por qué razón es tan importante un discurso público a nivel social? La segunda es ¿cómo crees tú que podemos diferenciar entre un discurso público y uno que no lo es? Y la tercera, la idea es que ustedes puedan nombrar un discurso público que hayan escuchado cualquiera y nos puedan contar cuál es el propósito de su emisor según la opinión de ustedes. Lo importante es que expliquen con sus palabras, ¿ya? No que puedan citar alguna parte del texto. Así que mucha suerte, como siempre espero sus trabajos por Webclass, que les vaya súper bien.